vértice principal en la ruta del Cister, camino que agrupa los monasterios que se establecieron en la Cataluña Nueva en la segunda mitad del siglo XII, como instrumento de reorganización y repoblación de las nuevas tierras conquistadas por la monarquía catalano-aragonesa a los musulmanes. Es el monasterio de Poblet, situado en el término municipal de Vimbodí, en la comarca de la Conca de Barberá, en la provincia de Tarragona. Sin duda uno de los monasterios más importantes de Europa, el conjunto cisterciense habitado más grande entre los europeos, declarado por la UNESCO Patrimonio de la Humanidad. Etimológicamente, Poblet significa bosque de álamos, en referencia al lugar donde los monjes se asentaron. Y es que el monasterio está enclavado en el bosque de Poblet, también llamado de los monjes de San Benito, una de las áreas forestales más emblemáticas de Tarragona, que responde a la tipología de bosque mediterráneo. La fundación se hace en el siglo XII, concretamente en 1150, en que el conde de Barcelona, Berenguer IV, hace la carta de donación de esas tierras llamadas el Huerto de Poblet a la orden cisterciense. Escoge la orden cisterciense porque su esposa es de Provenza, la ha conocido allí y sabe que es colonizadora y organizadora de las órdenes militares, y eso le interesa muchísimo en el momento de Reconquista. Una donación de tierras por parte del conde que responde a su deseo de construir un monasterio al servicio de Dios, la salvación del alma de mi padre, de mi madre y en remedio de la mía propia. Desde el siglo XIV, con la figura de Pedro III el Ceremonioso, el monasterio se convirtió en panteón real de la dinastía catalano-aragonesa, lo que sirvió de gran impulso a la vida de este importante centro espiritual. La Puerta de Prades es el acceso al recinto y tras esta la Dorada, paso previo a la llamada Plaza Mayor, totalmente empedrada y que nos mete de lleno en la vida y en las características del monasterio cisterciense más importante de España. Ya dentro, el claustro mayor es el centro de la vida monástica. 4 alas forman este claustro abovedado, una románica y 3 góticas. Y es que aunque se inició en el siglo XII, las obras continuaron hasta el XIV. De la época más antigua es el templete del lavabo, puramente románico, con una pequeña fuente que parece querer imponer su sonoridad al otro gran protagonista, el silencio. Un claustro cuya decoración resume el espíritu de sencillez de la arquitectura cisterciense, en torno al que se abren las distintas dependencias en su día habitadas por los monjes. Entre ellas la antigua cocina, del siglo XIII, desde donde se pasaba la comida a los refectorios de monjes y conversos. O el calefactorio, también del XIII, que servía para que los monjes pudieran calentarse. Y entre ambas salas, el refectorio, construido en el siglo XII, que todavía hoy sigue reuniendo a los monjes a la hora de comer. Escenario de gran simplicidad arquitectónica, cubierto por una bóveda apuntada, como una evocación más de la sobriedad que desde siempre ha caracterizado el estilo de vida de esta comunidad. La sala capitular está considerada una verdadera joya de la arquitectura cisterciense, muy bien conservada, en la que se alterna el último románico con un gótico ya totalmente desarrollado. Sala que sigue acogiendo las reuniones capitulares de la comunidad, en cuyo pavimento se encuentran las tumbas de 11 abades de siglos pasados. Y por supuesto la iglesia, edificio de planta basilical con 3 naves, crucero, ábside y capillas laterales. Enormes dimensiones que le han convertido en el templo cisterciense más grande de España. Lo mejor, su grandioso retablo de alabastro en el altar mayor, muy representativo del inicio del Renacimiento en estas tierras, tallada por un escultor valenciano. La obra costó 4.060 ducados de oro. Y junto a él, las tumbas reales del crucero, sepulcros de 8 reyes de Cataluña y Aragón y 6 reinas consortes. Obra iniciada en 1359 por Pedro el Ceremonioso, que quiso convertir así a Poblet en panteón real.
El monasterio de Poblet, desde sus orígenes a la actualidad, siempre ha estado habitado a excepción del periodo comprendido entre 1835 y 1940. Fue la desamortización de Mendizábal y su orden de suprimir las órdenes monásticas el peor golpe para Poblet. La comunidad entonces tuvo que dispersarse, comenzando un feroz expolio y destrucción del monasterio. En 1940 se restaura la vida monástica y la Orden del Cister reanuda con nuevos monjes la obra de sus antepasados. Comenzaron entonces sucesivas restauraciones y reconstrucciones de las diferentes dependencias, como puede verse en el Museo de la Restauración, que se encuentra dentro del monasterio. Mucho ha llovido desde los 12 monjes que lo habitaron en sus orígenes y que fueron sumando nuevos miembros hasta llegar a una importante comunidad de más de 100 monjes y 40 conversos a partir del siglo XIV. Actualmente la comunidad, mucho más reducida, sigue sin embargo manteniendo los mismos principios de la orden a la que pertenece. Esa cuestión se plantea mucho hoy día, digamos, el valor que tienen los monjes hoy. Más bien contestan que no, que tienen su misión hoy, un aspecto de oradores, que hacen ese trabajo para la comunidad, que por tanto es actual. Nosotros, el lema de los benedictinos es el ora et labora. La iglesia está abierta al público, decimos misas a los fieles, les confesamos, les predicamos, decimos el oficio y luego viene el labora. Es un trabajo o manual o intelectual. Estamos partidos en pequeños equipos, el equipo de las tierras, el equipo de la imprenta, el equipo del archivo, el equipo de la cocina, etcétera, etcétera, y cada cual tiene su misión. Desde Poblet merece la pena ir hasta Vimbodí, pequeña localidad situada al pie de las montañas de Prades, al sureste de la Conca de Barberà. Villa documentada desde el siglo XI, cuyo esplendor estuvo unido a la fundación del vecino monasterio. Fueron precisamente los abades de Poblet quienes construyeron la iglesia gótica de Vimbodí, la actual parroquia de la Transfiguración del Señor, levantada entre los siglos XIV y XV. Unido a este pueblo desde época medieval estuvo el arte del vidrio y la tradición de los hornos. Por eso entre sus calles encontramos el Museo del Vidrio, con un horno en actividad, en la que el maestro vidriero Paco Ramos sigue difundiendo esta actividad artesanal, realizando diferentes piezas de vidrio soplado. En Vimbodí, pues, la idea de montar el museo, y este museo así con demostración, en Vimbodí hubo fábrica de vidrio desde la llegada de la vía férrea en 1898 o así, hasta el 57, que hubo la última fábrica. Luego, a partir de ahí, se cerraron las fábricas y se volvió a iniciar la idea del museo hace unos 12 años. Y yo estoy aquí desde hace 7. La tradición se ha conservado por un deseo del pueblo, de conservar algo que era muy específico. Y además, en un pueblo del interior como es Vimbodí, no es habitual encontrar fábricas de vidrio. Es decir, normalmente las fábricas de vidrio se situaban cerca de la costa, que era donde habían los materiales para fabricar el vidrio, ¿no? Una bonita tradición con la que decir adiós a los alrededores del monasterio más grande de la Ruta del Cister, el único de los dos masculinos que conserva actualmente la comunidad de monjes entre sus muros. Patrimonio de la Humanidad, Poblet.